El tema de esta noche se llama Restaurando mis relaciones dañadas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 hacia adelante. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Es palabra del Señor. Y en este capítulo 18 se nos muestra cómo debe ser la iglesia dentro de sí, cómo debe ser esa convivencia entre los hermanos. Y es en ese contexto que el Señor, entendiendo que a veces es difícil llevarnos bien unos con otros por la diferencia de nuestros caracteres, en medio de todo ese contexto que bien conoce el Señor, nos invita a reflexionar en el perdón como algo que debe ser constante en la vida espiritual del cristiano. Quisiera utilizar lo que dice el versículo 35 y tener una mirada hacia adentro para cada uno de nosotros, lo que en particular el Señor nos quiere decir solo en ese versículo. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Quiero que nos quedemos con esta expresión: perdonar de corazón. Esta expresión podemos nosotros interpretarla como un perdonar sincero, un desear, un querer, un tener la voluntad dispuesta realmente a perdonar a alguien. ¿Realmente quieres perdonar de corazón? Porque es el planteamiento que en esta noche el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Jesucristo ha venido para que tengamos vida. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 10, el versículo 10, para darnos vida y vida en abundancia. Esto significa que el Señor quiere que vivamos una vida plena. Es decir, Dios salva hoy. Hoy es el día que el Señor ha elegido para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida plena. Sin embargo, esto se hace difícil si es que no hemos superado los traumas de nuestro pasado. Cuando nosotros hacíamos jornadas de sanación en Miraflores, un día unas personas llevaron a una amiga suya, una mujer que en su rostro muy gesticulado se le veía como que amargada, se le veía muy seria, se le veía fastidiada. Yo le saludé con una sonrisa de oreja a oreja y eso es una cosa que a mí me cuesta.
Y de pronto la saludé y la mujer, buenos días, bien seria, como si se hubiera peleado conmigo, pero en fin. Y después de unos 6 meses que esta mujer siguió yendo a las jornadas de sanación, yo veía cómo el rostro le cambiaba, cómo de pronto iba apareciendo una sonrisa, porque ya no simplemente entraba sin saludar, sino que ahora se detenía y saludaba a las personas. Al principio era un saludo buenos días, por compromiso, y después se acercaba y abrazaba a las personas que ni conocía y las saludaba, y de pronto comenzó ella a experimentar algo en su vida. Algo que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que nos hace falta. Necesitamos ser transformados, pero más que hacia afuera, por dentro. Y de pronto hay gente que no tiene un motivo por el cual estar alegre. Y hay gente que para gesticulando su rostro, hay gente que para renegando. Y hay gente que para así, de lo más mínimo se molesta, pierde la paz, se queda sin paciencia, se le agota la paciencia. Y suele tener como esta más o menos reacción. Y de pronto eso significa que el corazón puede estar tan cargado y tan amargado y tan fastidiado que lo más mínimo nos altera. Por eso, hermanos, se hace necesario para que podamos vivir una vida plena en Jesucristo, que dejemos el pasado en el pasado. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. El que está en Cristo es nueva creación, pasó lo viejo. Y va a decir este texto algo que es importantísimo: lo pasado ha quedado atrás. Un día una persona me pidió entrevistarse conmigo y cuando yo comencé a conversar, a dialogar con esta persona me comenzó a contar todas las tragedias de su vida. Y de pronto yo ya venía como 15 minutos escuchándole y de pronto seguía contando más tragedia y seguía contando más tragedia. Y yo en el fondo de mi espíritu discernía por qué lo hacía y el Señor me llevaba a entender algo, que esta persona, como muchas, se ha quedado atrapada en su pasado. Y lo único que sabe mirar en su vida es hacia atrás. Las personas que miran hacia atrás, las personas que miran sobre referente a lo que le sucedió, son personas depresivas. Las personas que miran mucho hacia adelante y se angustian por lo que aún no ha pasado, son personas que sufren de ansiedad. Lo que pasó dejó de existir, lo que vendrá aún no existe. Nosotros existimos en el hoy, pero muchas veces no disfrutamos el hoy de nuestra vida porque seguimos mirando hacia el pasado y no hemos pasado la página de nuestra historia. Como esta mujer, como esta persona que me contaba todas sus desgracias, y le dije a esta persona: hermana, ¿qué es lo que quieres? ¿Que yo me lamente por todo lo que te ha sucedido? ¿Que me ponga a llorar contigo por todo lo que te ha pasado? ¿Que sienta lástima por ti? ¿Que te consuele y me lamente contigo? Y me quedó mirando y se amargó. Yo le dije: perdóname que te lo diga y que sea tan brusco para decírtelo, pero tú te sueles rodear de gente que cada vez que tú cuentas tus traumas y cuentas tus tragedias, lo único que sienten es lástima por ti y te estás alimentando de la lástima. Y gustas escuchar a personas que te digan cosas como que: ay, pobrecita, ay, qué triste tu vida, y perdóname. Pero ese no es un espíritu movido por el Espíritu de Dios. Eso viene del maligno. Yo le dije eso a la chica, me quitó el habla, me dijo: ay, hermano, qué duro. Y comenzó a decirme: es que a mí me ha pasado esto. A mí también, le dije. Es que mi padre y mi madre, a mí también. Es que a mí me ultrajaron de pequeña, a mí también. Yo le expliqué a esta persona eso, de que ella lo que buscaba en el fondo era la lástima. Y he dicho muchas veces que los grupos de oración, las comunidades de oración, los grupos parroquiales, no son grupos terapéuticos. No son grupos para que tú vayas y la gente te escuche. Son comunidades en donde tú tienes que ir a buscar a Dios. Por eso, hermano, dice aquí la palabra: el que está en Cristo, dice, lo pasado ha quedado atrás. Un día le comentaba una amiga mía que la he visto en las jornadas de sanación del Padre Manuel, cuando un tiempo el Padre me invitó a predicar con él. He visto en las jornadas del Padre Ángelo, le he visto en las jornadas del Padre Buenaventura, le he visto en todos los eventos de sanación y liberación de la RCC, la he visto en eventos de sanación de otros movimientos y la veo por todos lados.
tiene todos los manuales de sanación, el de Magnat, el de Tardif, todos los manuales de sanación. Es más, ha comprado toda la charla de sanación que tenemos nosotros también y no sana. Y esta persona tiene una obsesión con recuperar su salud. Yo le conté mi experiencia. Sin embargo, le decía a esta persona que muchas veces cuando yo estaba en oración y en oración contemplativa delante del Santísimo, yo recuerdo que un día el Señor, yo estaba adorándolo en el Santísimo, estaba alabándole y en eso estaba con los ojos cerrados y el Señor me metió en una visión y me mostró el vientre de mi madre cuando mi madre estaba embarazada de mí y me mostró de pronto que mi madre tenía mucho miedo. Me mostró a mi padre agrediendo a mi madre cuando estaba embarazada de mí, el temor que sintió mi madre y el rechazo que tuvo hacia mí. El Señor me comenzaba a curar y el Señor me dijo, lo hago contigo y para que tú diciéndole esto a tu madre también ella se cure. Pregunta, ¿yo le pedí eso al Señor? Te soy sincero, hermano, yo he ido a pocas jornadas de sanación, a pocos eventos de liberación y de pronto no he buscado afanosamente la sanación. Porque he trabajado, sí, afanosamente en mi conversión. Imaginémonos que tú tienes una herida en tu hombro y yo no sé que la tienes. Y de pronto yo me acerco y te toco el hombro y tú, ¡sácame la mano! Porque te duele, ¿cierto? Oye, pero yo cómo sé que tenías una herida si la estás ocultando. Entonces lo que pasa en la interrelación, en las relaciones interpersonales, lo que pasa es que va saliendo nuestro carácter y sale el carácter del otro y el Espíritu Santo lo permite para que vayamos sanándonos. En el trato con los hermanos, en las relaciones interpersonales nos vamos curando, vamos sanando. Si es que tú trabajas en tu conversión, si no, no. Hay personas que pueden tener la opción de simplemente cerrarse y decir yo soy así, mi forma de ser es así, mi carácter es así. ¿Y cuál es el problema? Por eso, hermano, es importante que entiendas esto. Escucha bien. A algunas personas les cuesta dejar su pasado. Les cuesta soltar su pasado. Nuestro pasado va a ejercer una influencia real y actual en nuestro presente. Lo que hayamos vivido, sea bueno o sea malo, va a ser determinante, va a influenciar nuestro modo de sentir, pensar y de actuar. De tal forma que las personas que hoy somos es producto, resultado de todo lo que hemos vivido, resultado de todo lo que nos ha pasado en esta vida, sea bueno o sea malo. Yo tenía un tío que era bien complicado, en verdad, bendito sea el Señor que lo tiene en su presencia. Bueno, la cosa es que este tío tenía un baúl en donde guardaba recortes de periódicos antiguos. Entonces, y los recortes que guardaba eran de cosas trágicas y de noticias así, medias estrepitosas. Y mire, ese ejemplo yo lo utilizo para mostrar que así somos también nosotros. Nosotros somos iguales. Nosotros, en nuestro corazón, que es como un baúl, solemos guardar todos nuestros recuerdos, pero los que se hacen más notorios, los que tienen mayor relevancia, son los recuerdos malos, los recuerdos traumáticos, los acontecimientos que más nos han marcado, esos son los más dolorosos. Yo hace tiempo estaba conversando con mi padre y de pronto yo he tenido muchos impases con él, he tenido momentos difíciles, momentos duros. Ya nos habíamos nosotros pedido perdón, yo le había pedido perdón a mi padre me había pedido perdón, nos habíamos abrazado, habíamos chillado los dos. Sin embargo, escucha bien, yo ya habiendo perdonado a mi padre, un día conversando con él, sentados, mi padre agarró y me dijo, ¿te acuerdas cuando te llevaba al centro del Lima y te compraba tus churros españoles? ¿Te acuerdas? Y yo dije, en mi interior, la percepción que yo tenía de mi padre hasta ese momento era una percepción mala. Pero en mi padre no solamente habían cosas malas, habían cosas buenas y otras muy buenas. Pero ¿por qué mi mente había tomado, sin mi permiso, la determinación de simplemente recordar lo malo? ¿Por qué tu mente, sin tu permiso, toma la determinación solo de preservar lo malo? Y ten la seguridad que la persona que te ha herido no solamente tiene cosas malas, tiene cosas buenas, pero así somos nosotros. Por eso, hermano, la palabra de Dios va a decir en Eclesiástico capítulo 28, versículo 7, no guardes rencor a tu prójimo. ¿Qué es lo que dice?
Fuerte. ¿Qué es lo que dice? Quiero que te quedes solo con esto. No guardes, no almacenes, no preserves rencor en tu corazón. Hermano, el rencor cuando se queda dentro de nosotros, el rencor es un resentimiento arraigado y tenaz. Es decir, es una cólera antigua. Y el rencor da a luz a la ira, que es un sentimiento de indignación y de enojo. La ira da a luz al odio, que es una antipatía y una aversión hacia alguien. Y el odio da a luz a la venganza, que busca satisfacción por el agravio recibido. Una persona con el corazón rencoroso, una persona herida de tal forma, va a ser una persona antipática. Va a ser una persona que la gente a su alrededor va a terminar siendo herida. Cristo quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida en plenitud, y para eso tenemos que soltar el pasado. Y para soltar el pasado, como dice el texto de Corintios que hemos citado, tenemos simplemente que dejárselo al Señor. El que está en Cristo es una nueva creación. Lo pasado quedó atrás, va a decir las Escrituras. Pero muchos de nosotros, de ahí, hermano, que es importante reconciliarnos, escucha bien, no solamente con las personas, sino con nuestra historia. Esto es importantísimo, ¿eh? Acá te pongo el ejemplo. Te dije que yo ya había perdonado a mi papá, ¿cierto? Te dije que mi papá me había pedido perdón, ¿cierto? Entonces por ahí ya no había perdón que darle al viejo. Entonces, ¿cuál era el problema? Faltaba reconciliarme con mi historia. Faltaba aceptar el hecho de lo que me había pasado. Faltaba entender la situación. Por eso muchos de nosotros, aún estando en el Señor, seguimos teniendo una vida negativa de nuestra vida. Para darnos cuenta qué es lo que nos ha herido de nuestro pasado, simplemente fijémonos cómo herimos nosotros en el presente. Nosotros herimos a través de la herida que nos han ocasionado. Le estaba dando un retiro a 5 personas y una persona nos llevó la comida. Una señora había cocinado, nos llevó la comida de una señora que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Una señora feliz. Yo siempre he visto, hay gente que te enamora con su sonrisa, hay gente que tiene una sonrisa, ves unos choclos grandotes, ¿no? Y tienen una sonrisa y brota una alegría. Y de pronto uno que va a pensar que esa gente puede estar triste, pero cuando estaba esta persona conversando, estaba también almorzando con nosotros, y esta persona era evangélica, yo comencé a sentir tristezas dentro del corazón de la persona, y yo dije, si el Señor me está permitiendo sentir lo que tiene por dentro, es porque quiere hacer algo en este momento. Entonces, en ese momento comencé a sentir lo que había por dentro y comencé a ver en mi interior que esta mujer había sido agredida sexualmente. Yo le dije, vamos a orar. Yo le dije, vamos a hacer una oración por ti. Yo vas a repetir conmigo, yo perdono a mi tío. Y ella me dijo, pero hermano, mi tío no me ha hecho nada. Y en ese momento comencé a orar y me quedé callado. Simplemente comencé a orar y le dije, ¿está apareciendo un recuerdo en tu interior? Y ella comenzó a llorar. Y apareció el recuerdo cuando su tío la ultrajaba, el hermano de su madre. Y de pronto el Señor, mira lo que hizo el Espíritu Santo. Eso es sanación de recuerdos. En nuestro inconsciente, y acá te explico algo. Nosotros tenemos 3 potencias en el alma, ¿no? Tenemos la inteligencia, que es la capacidad de entender. Tenemos nosotros también otra potencia del alma, que es la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la virtud del amar, la caridad. Pero tenemos también otra potencia en el alma, que es la memoria, y tiene que ver la memoria con nuestra capacidad de tener esperanza. Entonces, nuestra alma espiritual utiliza nuestro cerebro para pensar, para recordar. No es que tu cerebro tenga esa función por sí solo, porque cuando tú te mueres se queda acá y tú llegas a la presencia del Señor con todos tus recuerdos intactos. Nosotros tenemos consciente, el subconsciente y el inconsciente. Nuestro inconsciente es como un baúl en donde se va almacenando todos nuestros recuerdos y progresivamente se van depurando para que podamos tener más capacidad. Es decir, es como formatear la computadora porque ya está muy llena, ¿cierto? Algo así, es como que ahí están todos nuestros recuerdos, pero por alguna cuestión estos recuerdos traumáticos no se llegan a borrar. Entonces es ahí
en donde el Espíritu Santo hace sanación de recuerdo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Entra en el inconsciente de la persona y trae del inconsciente al consciente el recuerdo dañoso, el que hiere. Entonces la persona dice, esto me pasó a tal edad. Y mira lo que hace el Espíritu Santo, no solamente te lo trae, o sea, del pasado al presente, no solo hace eso, sino que te explica y te muestra cómo esa situación te afectó en algún momento de tu vida, cómo cambió tu carácter, tu comportamiento. Y no solo hace eso el Espíritu Santo, sino que te libera de esos efectos. Entonces muchos de nosotros tenemos eso. Tenemos capacidades y somos capaces de hacer muchas cosas, grandes cosas, y no las podemos hacer por esas limitaciones que tenemos. Por eso, hermano, el estar en Cristo implica enfrentar la vida. Todos tenemos traumas, pero si no los enfrentamos, todos tenemos complejos, pero si nos quedamos en ellos y simplemente decimos yo soy así, y como que nos metemos en nuestro caparazón, hermano, nunca lo vamos a superar. Hermanos, nosotros somos personas que tenemos un mal carácter porque algo nos ha pasado. Somos personas inmaduras, que tenemos traumas, que tenemos complejos. Todos, no hay nadie sano. Y por cierto, más enfermo es quien cita los traumas y los problemas del otro. Yo tenía en una comunidad a una persona que decía, sí, pero este es así. Sí, pero el otro es así. Sí, pero el otro tiene esto. Sí, pero el otro tiene aquí. Y yo le decía, tú sabes qué es lo que tienes, un complejo de superioridad, según la psicología. Y el complejo de superioridad se manifiesta de esta manera, que la persona que se cree superior suele decirle los defectos a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque de esa forma, en su ego, en su autoestima, en su falta de reconocimiento que ha tenido en la vida, se siente mejor al humillar al otro. Y este amigo era así. El complejo de superioridad es la compensación del complejo de inferioridad. ¿Acaso Jesucristo decía yo tengo más dones y carisma que ustedes? Pero fíjate, aquella persona que ve la desgracia del otro, que ve la miseria en el otro, que ve el defecto del otro, tiene un problema en sí. De la forma como nosotros veamos nuestro pasado va a ser crucial para que podamos sanarnos. Y hay tres formas de ver nuestro pasado. Hay gente que ve su pasado como un fantasma, como que de pronto aparecen recuerdos traumáticos que le deprimen y que le entristecen y que le llenan de dolor interiormente. Incluso algunos pueden tener recuerdos que cuando aparecen en su mente le avergüenzan. Esas personas de pronto pueden reconocer tras eso que se deben sanar, que hay un problema ahí en su pasado que no ha sido solucionado. Esos recuerdos que aparecen fugazmente y que deprimen o que avergüenzan, empobrecen la vida, es un impedimento para disfrutar la vida hoy. Hay gente, otro grupo de gente que va a ver su pasado, su historia, como algo que no quiere recordar. No, de mi pasado no me hables. Oye, ¿cómo fue tu relación? No, mejor no me hables. Cuando alguien dice eso, significa que el dolor está actualizado. Significa que el dolor es actual, que la herida está abierta, que aún no se ha trabajado en esa herida y que por miedo a que nos duela, simplemente no queremos mirar. Y esto es lo peor. De los tres grupos que te voy a decir, esta es la persona que va a tener más problemas, porque con esta persona no se puede hacer sanación de recuerdos. Porque es obvio, si te viene un recuerdo vas a sufrir un momento, vas a llorar, pero eso que está haciendo es para curarme. Ese recuerdo tiene que aparecer, se tiene que mostrar las áreas de dolor para que sean tocadas por el toque amoroso del Espíritu. Entonces hay personas que no quieren hacer eso. No quiero hablar de mi pasado. Con el otro grupo, con el último, también pasa algo parecido. Hay gente que dice, no, yo ya lo superé. Los superados, ¿no? Los que no tienen ningún problema, los que todo marcha bien en la vida. No, mi papá fue la persona más amorosa del mundo. No, mi mamá, la mujer más comprensiva del mundo. No, mis hijos, lo más lindo de la tierra. Esa persona vive en otro planeta. Porque en el fondo, ¿qué está diciendo? Mi vida está bien. Pero lo está diciendo de una forma tan compulsiva, tan obsesiva. No te metas con mi historia, no quiero ver mi historia, está bien. Pero en el fondo es porque sabes que las cosas no estaban bien. En el fondo es porque sabes que hay algo que ha estado mal. Y el problema está en que esa actitud impide que uno trabaje en su historia. Tres formas. ¿Cuál de las tres tienes tú? Voy a hablar de la base afectiva. Imagínate una mesa de con cuatro patas. La base afectiva se forma en nosotros, lo que le da estabilidad a nuestra vida emocional, a nuestra vida interior. Se va formando ya desde los primeros momentos, desde el vientre materno, se va formando en los 5 o 7 primeros años de edad.
Y de pronto esto es lo que le va a dar estabilidad a nuestra vida. Son 4 cosas que le van a dar estabilidad a nuestra vida. Si nos faltan una de estas 4 cosas, todo lo que hagamos se va a venir abajo. Todo ser humano, para vivir una vida plena, para tener una estabilidad emocional, necesita, 1, sentirse amado. ¿De qué forma? En un primer momento, cuando somos pequeños, necesitamos que nos den cariño, que nos acaricien, que nos besen, que nos digan que nos aman, que nos apapachen. Necesitamos no solamente que nos lo digan, sino que nos lo hagan sentir. Son 2 cosas importantes. No solo que nos digan que nos aman. Ahora pregúntate tú, ¿cuán amado te has sentido por tu padre? ¿Y cuán amado te has sentido por tu madre? Si tú me dices, ay, que me han amado mucho, pregúntalo despacito. Las personas que no se han sentido amadas por padre y por madre, por los dos, porque de pronto el padre va a forjar el carácter y la madre va a dar estabilidad emocional, pero se necesita el amor de los dos. Cuando no se tiene esto, son personas que tienen todo tipo de adicciones. En primer momento, adicciones a personas. Ay, no me dejes que me mato. Esas personas que le paran reclamando el amor al otro, que le paran reclamando que me atiendan, que me quieran, que me escuchen. Entonces, también va a tener todo tipo de adicciones, sexo, alcohol, drogas, y el sexo se va a confundir muchísimo. El hombre va a buscar el sexo buscando el amor y la mujer va a entregarlo pensando que está siendo amada, a la diversión. Cuando nos encanta el fin de semana, que quieren ir a la discoteca y que quieren bailar y que quieren tomar, en el fondo, ¿sabes qué te está gustando? Que tu vida debe ser tan sufriente que necesitas diversión. Y esto pasa mucho con los jóvenes. Y pregúntate, a la edad que tienes, ¿a quién le mendigas amor? Escúchame bien, tu esposo, tu esposa, tus hijos no te van a dar el amor que no te dieron. Eso ya lo tiene que hacer el Señor, suplir esa área dañada. Segundo, todos necesitamos reconocimiento o atención. Cuando nosotros éramos niños, ¿cómo éramos? Cuando actuábamos, ¿no nos gustaba que nuestro papá y nuestra mamá nos vieran en plena actuación? Muy bien. Esto va a generar un problema. Si no has recibido la atención de tu padre, si no has recibido la atención de tu madre, si en tus actuaciones tu padre o tu madre fueron los grandes ausentes, entonces tú vas a crecer con ese problema. Si tu madre nunca te dijo, bien hecho hijo, bien hecho hija, por el contrario te dijeron, ya ves, siempre te equivocas, toda la vida es lo mismo. Ya ves, eres un bruto, una bruta, eres un inútil. ¿Hasta cuándo? De todos los colegios te botan, siempre se quejan de ti. Ya me tienes harta. La mamá de Machín. Oye, tú vas a pensar, soy malo. Y vas a crecer con una necesidad de reconocimiento y por eso es que a lo mejor eres extrovertido. Quieres llamar la atención de todos y quieres estar siempre saliendo en la foto, siempre quieres ser el notorio, siempre eres el que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el que dice, oye, vamos aquí, vamos allá, porque en el fondo estás exigiendo reconocimiento. No te lo dieron de pequeño. Pero ojo, no solo con los extrovertidos, también con los introvertidos, ¿ah? Porque hay gente así o no, que caminan así con una cara de pena y lo hacen para que les preguntes, ¿qué te pasa? Nada. Después están pues los que se quieren hacer lucir, hombres, mujeres que se quieren hacer lucir y que por eso son competitivos, quieren ser mejor que el otro y están esperando el reconocimiento del jefe, porque en el fondo les está haciendo falta el reconocimiento de papá y de mamá. Lo tercero que necesitamos es protección. Acá viene ya la parte más difícil. La familia tiene un propósito, protegernos, pero muchas veces se puede agredir a los que están dentro de la casa de muchas maneras. El golpe físico, un correazo, que hay que saber cuándo darlo, el grito, el insulto, pero también la sobreprotección. Hiere terriblemente. Otro día pues oré por una persona que el tío le había besado cuando tenía 4 o 5 años de edad y le había metido la lengua en la garganta y esta persona había crecido sintiendo que cada vez que comía se atragantaba, no podía tragar, tenía que cortar las cosas pero en pedacito. Y mira el trauma, agredido, puede haber habido violencia física, violencia verbal, pero también sobreprotección. Yo tengo un amigo que tiene, ¿cuántos años tiene? Tiene 37 años, sí, 37 años tiene. A la edad que tiene es una persona que cada vez que pasa un hecho traumático, una situación difícil de su vida, se viene abajo. Y es por la sobreprotección de su padre, por la protección de su madre. Entonces la sobreprotección, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado aquí, cuidado allá. Y al final, ¿qué estás haciendo? Una persona indefensa. Entonces las personas que han sido sobreprotegidas son personas inseguras, miedosas, son personas
que necesitan siempre del otro, que van a tener dependencias al otro, escúchame bien, nunca van a ser los primeros, siempre van a ser los segundos. Ojo con lo que te digo. A lo mejor estás criando un hijo para que no sea cabeza, sino para que sea cola. Siempre siga otro. A lo mejor estás creando un hijo cobarde, que nunca se atreve a enfrentar la vida. Pero de pronto, personas así son personas que ponen negocio, personas que sacan adelante su vida y la vida de otros. Cuarto y último, todos necesitamos perdón, que se nos pida perdón. ¿Cuántas veces nuestros padres se deben haber equivocado y nunca nos han pedido perdón? Entonces necesitamos que se nos pida perdón. Si no, crecemos siendo personas rencorosas, incapaces de reconocer que hemos fallado, incapaces de reconocer nuestros errores, y solemos decir esto cuando nos equivocamos: discúlpame. Entonces las personas que han crecido sin que sus padres le pidieran perdón por sus errores, son personas que nunca van a reconocer los suyos, porque si los padres no lo hicieron, porque ellos lo van a hacer. Claves para perdonar. 1, reconocer que algo nos ha herido. No se puede perdonar y no se puede trabajar en la sanación interior si no hay reconocimiento de que hay algo herido en nosotros, algo dañado en nosotros. 2, decidir querer trabajarlo. Porque de pronto yo sé que hay traumas en mi vida, pero me importa un pepino trabajarlos. No quiero trabajarlos, quiero seguir así, es mi forma de ser. 3, hacer un juicio de la persona que nos hirió. Tener un prejuicio de la persona que nos hirió, qué malo que fue, qué mala que fue, no me amó. Oye, hay muchas personas, y sobre todo en hijas lo veo, que se hieren tanto con la mamá, que llegan a pensar que la mamá no le ama. En el caso de los varones no pasa. El varón con su padre no pasa esas cosas. Nuestra psicología y nuestra afectividad es distinta. A mí mucha gente me ha dicho: hermano, mi mamá no me ama. Muchas mujeres, pero no lo escucho de hombres. Nunca he escuchado a un hombre que me diga, bueno, por ahí uno que otro, ¿no? Pero muy pocos, muy pocos. 4, aceptar la situación. Aceptar que lo que me ha pasado, me ha sucedido, no puedo borrar el pasado. Yo no puedo simplemente decir esto no me pasó. El aceptarlo significa poner de mi parte para superar la situación, enfrentar el hecho. En 5 lugar, aplicamos lo que es el perdón. Perdonamos a la persona y le entregamos al Señor el recuerdo. 2 cosas. En el proceso de sanación es importante 2 cosas. Perdonar a la persona que nos ha agredido, lo que ya hemos dicho, pero en 2 lugar es reconciliarnos con el recuerdo, con el acontecimiento. Tenemos que trabajar también en el acontecimiento. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, Dios restaura el pasado. De tu parte y de la mía nos toca perdonar a la persona que nos ha ofendido. Entonces lo que pasa en nuestro inconsciente es que el recuerdo físico y la emoción está amarrado. Por eso cada vez que tú recuerdas ese hecho traumático te viene el dolor antiguo. Lo que hace el Señor, nuestro Dios, es que el recuerdo quede, pero la emoción dolorosa se vaya. Que hay veces y hay actos que no podemos perdonar. Sin embargo, el Señor, cuando dice que perdonemos de corazón, no nos está diciendo siente ganas de perdonar. El perdonar de corazón es, aunque no puedas, debes querer hacerlo. Entonces, tú no puedes perdonar un hecho traumático si has sido agredido sexualmente por alguien y especialmente por un familiar. Tienes toda la razón. Acá se trata medicina, hermano. Aunque no te guste la medicina, la tienes que tomar, porque te va a curar. De guardar en nuestro corazón ese dolor, se trata de que todo lo guardado en el corazón se lo dejemos en las manos del Señor. Hermano, acá te quiero decir algo, que es la última herida que tuvo Jesús en la cruz. La última herida que le hicieron a su cuerpo. El corazón. El Señor sabe lo que se siente tener el corazón roto, y hasta literalmente hablando. Por eso dice el Salmo 147 en el versículo 3, Él sana al que tiene el corazón roto.